¿Qué tal, chicos? Bueno, hoy lo que vamos a ver es hablar un poco de lo que es la función cuadrática. Vamos a aprender a graficarla sin usar tabla de valores, que era lo que había mencionado cuando empezamos a cursar esta materia. Siempre cuando hablamos de graficar funciones, siempre la idea es que evitemos el uso de la tabla de valores que usábamos inicialmente cuando aprendíamos a graficar. La función cuadrática, también conocida como la función polinómica de segundo grado, nosotros tenemos que identificarla de la siguiente forma. Podemos verla de tres formas diferentes: la forma cuadrática, la forma canónica y la factorizada. La forma cuadrática nos indica, esta U al revés significa intersección con el eje Y. Es decir, es donde corta el eje Y, ¿sí? Eso es lo que nos indica la forma cuadrática. Después tenemos la forma canónica, que nos indica las coordenadas del vértice, es decir, nos muestra o nos hace calcular este punto, que es de donde salen las ramas de la parábola, en el caso de este punto, o este punto. ¿Está? Bien. Y después tenemos la forma factorizada, que nos indica las raíces o ceros de la función. Las raíces o ceros de la función es donde corta el eje X, es decir, nos indica este punto y este punto, ¿sí? También en esta función puede ser este punto y este punto. Y acá este va a ser un caso excepcional en el que nosotros vamos a hablar más adelante. Esta función, aunque no parezca, también tiene raíces, pero de eso ya vamos a hablar más tarde cuando hagamos algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, dijimos entonces que la forma cuadrática nos indica la intersección con el eje Y, la forma canónica que nos indica las coordenadas del vértice y la forma factorizada que nos indica las raíces o ceros de la función, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta siempre, chicos, es que la gráfica en una función cuadrática siempre tiene forma de parábola. La parábola es esta U, medio especie de B corta, o en realidad es una U. Es una U, una forma parecida a esa letra, ¿sí? Y que siempre tiene dos raíces. Nosotros vamos a ver casos en los que tiene dos raíces distintas, casos en los que tiene dos raíces iguales y que tiene dos raíces que no son reales, o mejor dicho, o más conocido como imaginarias. Pero eso, como dije hace un rato, que es este ejemplo. En este ejemplo justamente es que tiene raíces imaginarias. Eso lo vamos a ver, insisto, cuando veamos algunos ejercicios de ejemplos, ¿sí? La forma cuadrática, ¿cómo la identificamos? Porque está expresado de esta forma. Es f de x, recuerden que es y, es lo mismo, ¿sí? Ax al cuadrado más bx más c. ¿Cómo me doy cuenta que esto es una forma cuadrática? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque no hay un producto, no hay una multiplicación, no hay como demasiado más que resolver. Siempre tenemos los coeficientes que multiplican a la variable, ¿sí? Y no tiene mucha más ciencia como para identificar que esta es la forma cuadrática. Lo que nosotros acá tenemos que tener en cuenta es que nosotros la mayoría de las veces debemos contar hasta tres términos. El término cuadrático, que es el que tiene a la x al cuadrado. El término lineal, que tiene a la x que no tiene exponente, o sí, que es el número 1. Y el que no tiene variable. O tiene variable, pero tiene un exponente 0. Recuerden que nosotros, esto en realidad es c a la x a la 0. Recuerden que cuando nosotros tenemos algo a la 0, me da 1. Así que esto podemos obviarlo y poner solamente el valor c, ¿sí? Es un dato para tener en cuenta. Bueno, de vuelta, término cuadrático, que es el que tiene la x al cuadrado, el término lineal, que tiene la x sola, y el término independiente, que es el que tiene el valor c. ¿Por qué es importante el término independiente? Porque yo ya sé que es la intersección, recuerden que esta U al revés significa intersección, con el eje Y, ¿está? Que es lo que había mencionado acá cuando empezamos a hablar del tema. Bien, y después tenemos el valor de A y el valor de B. El valor de A es el coeficiente principal, que ese ya vamos a ver por qué es importante, y el coeficiente lineal, que es el número que multiplica en el término lineal, ¿está? Recuerden, una cosa es el término lineal, que es bx, y otra cosa es el coeficiente lineal, que es b, ¿está? Eso hay que saberlo interpretar. Bueno, y después tenemos la forma canónica. La forma canónica se lee de esta manera: A, como se darán cuenta, el valor A se repite en todas las formas, ¿sí?
X, que es nuestra variable, y acá aparecen otras dos letras que es H y K. H y K son las coordenadas del vértice, ¿sí? Que es lo que había mencionado acá. Cuando nosotros vemos para desarrollar el cuadrado de un binomio, recuerden chicos que acá no hay que hacer distributiva, porque yo acá tengo una suma o una resta en este caso, y la potenciación no es distributiva respecto de la suma o de la resta. Acá yo lo que tengo que hacer es desarrollar el cuadrado de un binomio. Cuando yo desarrollo el cuadrado de un binomio, después los multiplico por A y después sumo K, voy a llegar, les aseguro, a esta forma cuadrática. ¿Está? Yo no les voy a pedir que desarrollen el cuadrado de un binomio, porque la verdad no viene al caso. Solo me basta con que sepan, en este caso, qué es el valor H y qué es el valor K. ¿Cómo calculo estos dos valores? De la siguiente forma. H voy a poner menos B, o sea, este B de acá, que aparece inicialmente, sobre 2 por A. El A es este valor de A que está acá. Una vez que yo resuelvo esta sencilla cuenta, yo voy a tener un valor numérico, ¿sí? Y ese valor numérico lo tengo que reemplazar en la ecuación original. Donde dice X voy a poner el valor de H. Por eso yo acá pongo que K es igual a f de H, función en... es la I en función de H. ¿Está? Entonces, en la ecuación original, yo en donde dice X voy a poner H. ¿Está? Y así yo calculo el valor de K. Y el valor de K y el valor de H son las coordenadas del vértice. Quiere decir que el vértice es H, punto y coma, K. Ese va a ser mi vértice. El vértice es este punto de acá, que es de donde salen las ramas de la parábola. Este y este. ¿Está? Y por último, nosotros tenemos la forma factorizada. La forma factorizada, como había dicho acá arriba, es donde nos indica las raíces o ceros de la función. ¿Cómo me doy cuenta que es una forma factorizada? Porque yo voy a tener un producto, ¿sí? En donde yo inevitablemente voy a tener que hacer propiedad distributiva. Entonces digo, la fórmula general, o por decirlo de una forma universal, es el valor de A, que se repite como dije antes en todas las formas, X, que es nuestra variable, y X1, o sea, menos X1 por X menos X sub 2. X1 y X2 son las raíces o ceros de la función. Y la pregunta es, ¿cómo la calculo? Muy sencillo. Aplico esta fórmula muy conocida, que ya la deben haber visto más de una vez, que es nuestra famosa fórmula resolvente. ¿Está? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Eso es la fórmula resolvente. Un dato acá que les voy a dar que es importante, no necesario para resolver el ejercicio, pero sí es importante, es lo que está dentro de la raíz, b al cuadrado menos 4 por a por c, es lo que se llama discriminante, ¿sí? Y se simboliza con este triángulo casi terminado, que no es un triángulo, es una letra una letra matemática en la que se le asignó a esta cuestión. Y por último, lo que tenemos que saber que es importante es que el signo de A, es decir, este A, el signo de A me indica hacia dónde van las ramas de la parábola. ¿Qué quiere decir esto? Acá A es negativo. ¿Por qué me doy cuenta? Porque las ramas de la parábola van hacia abajo. Acá A es positivo, porque las ramas de la parábola van hacia arriba, hacia los positivos. Lo mismo que acá. En estos dos, A es positivo, no sé cuánto vale, pero ya sé que es positivo. Y acá tampoco sé cuánto vale, pero yo ya sé que es negativo. Lo mismo cuando nosotros empezamos al revés. Si nosotros vemos que el valor de A es negativo, sabemos que la parábola inevitablemente tiene que ir para abajo, ¿sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer es mostrarles un ejemplo para que lo tengan más claro. Supongamos que yo tengo esta función, f de x menos x al cuadrado más 4x menos 3. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, en ese caso es primero identificar cada elemento. Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. A vale menos 1, B vale 4 y C vale menos 3. Es muy importante el tema de los signos. Una vez que yo identifique eso, ¿yo qué puedo decir? Que en menos 3 es la intersección con el eje Y. Recuerden por definición de la forma cuadrática, es que el valor de C, en este caso menos 3, es donde corta el eje Y, ¿sí?
Una vez que nosotros identificamos eso, y también acá ya podemos decir que a vale menos 1. Por lo tanto, yo ya sé que la parábola o las ramas de la parábola van a ir hacia los negativos. Así que ya ahí ya tenemos bastante información como ya para ir resolviendo y viendo cuál es el aspecto de la gráfica, ¿sí? Cuando yo quiero calcular el valor de h, que es el x del vértice, yo aplico menos b sobre 2 por a. Menos b es menos 4, porque el 4 es positivo. Como tengo un menos, le pongo menos. Y lo divido por 2 por a. Pongo el 2 y el valor de a es menos 1. ¿Sí? Bien. Una vez que tengo esa cuenta, queda menos 4 sobre menos 2. Yo puedo simplificar lo negativo con el negativo. Y el 4 con el 2 lo puedo simplificar por 2. Abajo me queda 2, me queda 1 y arriba me queda 2. 2 dividido 1 es 2. Quiere decir que el valor de h es 2. Una vez que yo calculé el valor de h, reemplazo en la función original. Donde dice x, pongo 2. Como tengo menos x, pongo menos 2 al cuadrado, más 4 por 2, en vez de 4x, menos 3. Acá es 2 al cuadrado es 4, como tengo un signo negativo, pongo menos 4. 4 por 2 es 8 y menos 3. Menos 4, menos 3 es menos 7, más 8 es 1. Quiere decir que el valor de k es 1. Entonces yo ya sé que el valor de h es 2 y el valor de k es 1. Quiere decir que las coordenadas del vértice es el punto 2, 1. Recuerden, chicos, que este es un par ordenado. Una vez que nosotros llegamos a esa información, lo que hacemos ahora es calcular las raíces. ¿Cómo hago? x1 y x2 es la fórmula resolvente. Donde dice b pongo 4, donde dice c pongo menos 3 y donde dice a pongo menos 1. Reemplazo y hay que ser lo más prolijo posible con el tema de los signos, chicos. Siempre acostúmbrense a, cuando yo tengo valores en negativo, acostúmbrense a cada vez que lo escriben poner paréntesis. Así no se marean con los signos. Es la mejor forma de trabajarlo, ¿sí? Acá me queda menos 4 más menos raíz de 4 al cuadrado, menos 4 por menos 1 por menos 3. Todo sobre 2 por menos 1. Me queda esta cuenta, resuelvo y me queda menos 4 más menos raíz de 4 sobre menos 2. Entonces, una vez que ya resolví, desarmo. Donde dice x1, acá en vez de poner más menos, pongo solamente más. Y en x2 pongo menos. Y resuelvo. Cuando yo resuelvo me queda menos 4 más 2 sobre menos 2. Queda menos 2 sobre menos 2. Me queda 1. Y 4 menos raíz de 4 sobre menos 2. Me queda menos 4 menos 2, todo sobre menos 2. Y me queda 3 positivo. Quiere decir que las raíces de la función es 1 y 3 positivo. Una vez que tengo las raíces, el vértice, dónde corta el eje Y y hacia dónde van las ramas de la parábola, yo ya con toda esa información es suficiente para graficar. Vamos por donde nos conviene empezar. Primero voy a empezar por el vértice. Busco el punto 2, 1. Voy a lo X, 1 y 2. Y el punto Y es el más 1. Subo un escalón. Este es el punto 2, 1. Después voy a ver dónde corta al eje X, o sea, las raíces. Corta en 1 y en 3. Busco el punto 1 y el punto 3. ¿Sí? Y por último voy a buscar dónde corta el eje Y. Lo corta en menos 3. El eje Y es este, el menos 3 está acá. Quiere decir que con estos 4 puntos, chicos, ya se van a dar cuenta la forma de graficarlo. Trazo una línea que pase por esos puntos. Bien. Y lo mismo para el otro lado. Siempre va a ser simétrico. Así que en eso no se preocupen. La gráfica de la función es esa. Si alguno tiene alguna pregunta, me habla ahora por el grupo o por el Zoom. ¿Está?